Te damos la bienvenida a rinconbiblico.com. Como siempre, en la lectura de hoy vamos a adentrarnos en la riqueza de la palabra de Dios. Antes de comenzar, quiero recordarte la importancia de no solo ser oidores de la palabra, sino también hacedores. En rinconbiblico.com no solo nos detenemos en la lectura simple y superficial. La verdadera transformación ocurre cuando dedicamos tiempo a meditar en la palabra, a absorber su significado en lo más profundo de nuestro ser. Recordemos que no queremos una fe muerta, sino una fe activa que se manifieste en nuestra vida cotidiana. Comencemos. Este es el capítulo 7 de Hechos. Y dijo el sumo sacerdote, ¿es esto así? Entonces él dijo, varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y ven a la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos. Y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre. Le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie. Mas le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él. Cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena. Y la reducirían a servidumbre y maltratarían por 400 años. Y la nación a la cual servirán, juzgaré yo, dijo Dios. Y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día. E Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Y los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Pero Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón rey de Egipto, el cual le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino luego hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación. Y nuestros padres no hallaban alimentos. Pero cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José fue conocido por sus hermanos. Y fue notificado a Faraón el linaje de José. Y envió José, y llamó a su padre Jacob y a toda su parentela, que eran en número de 75 personas. Así descendieron nuestros padres al Egipto, y murieron allí. Y fueron trasladados a Siquem, y puestos en el sepulcro que compró Abraham a precio de dinero de los hijos de Jame en Siquem. Pero como se acercaba el tiempo de la promesa hecha por Dios a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Hasta que se levantó otro rey que no conocía a José. Este, usando de astucia con nuestro linaje, maltrató a nuestros padres, para hacer que abandonaran a sus niños, para que no se conservase con vida. En este tiempo nació Moisés, el cual fue hermoso ante Dios. Y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo puesto afuera, le tomó la hija de Faraón, y le crió como a su hijo. Y Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino en su corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, defendió y vengó al oprimido. Hiriendo al egipcio. Pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido. Al día siguiente, peleando ellos, se les apareció, y los instaba a la paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Pero el que maltrataba a su prójimo lo rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces Moisés huyó de aquella palabra, y fue extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Y cuando se cumplieron 40 años, se le apareció el ángel del Señor en el desierto del monte Sinaí, en una llama de fuego en una zarza. Entonces Moisés, cuando lo vio, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor, diciendo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: saca las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás tierra santa es. Yo he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido. Y he descendido para librarlos. Ahora, pues, ven,
te enviaré a Egipto. A este Moisés, al cual habían negado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este, digo, envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho maravillas y señales en tierra de Egipto, en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este es aquel Moisés que dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y recibió palabras de vida que darnos. A quien nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron atrás a Egipto. Diciendo a Aarón: Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro, y ofrecieron sacrificio al ídolo. Y se regocijaban en las obras de sus manos. Y Dios se apartó, y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas. En el desierto por 40 años, casa de Israel. Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc. Y la estrella de vuestro dios Renfán. Figuras que os hicisteis para adorarlas. Por tanto, os llevaré más allá de Babilonia. Nuestros padres tenían el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios que lo hiciese Moisés según el modelo que había visto. El cual también nuestros padres, recibiendo con Josué, trajeron a la posesión de los gentiles. A los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Quien halló gracia delante de Dios y pidió hallar tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Pero el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Como dice el profeta: El cielo es mi trono. Y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Al oír estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero él, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos capítulo 8. Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día se levantó una grande persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y unos varones piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había grande gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, diciendo que él era algún grande. Al cual oían todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: Este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y creyó también Simón mismo, y habiéndose bautizado,
estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Y como vieron los apóstoles que estaba el Espíritu Santo dado por la imposición de las manos del apóstol Juan, les enviaron Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo. Y viendo Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo, «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás». Respondiendo entonces Simón, dijo, «Rogad vosotros por mí al Señor, para que ninguna de las cosas que habéis dicho vengan sobre mí». Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra del Señor, se volvieron a Jerusalén, y en muchas aldeas de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Pero el ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, «Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto». Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario Candes, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, regresaba sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Y dijo el Espíritu a Felipe, «Acércate y júntate a ese carro». Y Felipe, corriendo, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo, «¿Pero entiendes lo que lees?». Él dijo, «¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare?». Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el pasaje de la Escritura que leía era este, «Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación le fue quitada la justicia, ¿y quién contará su generación? Porque su vida será quitada de la tierra». Respondiendo el eunuco a Felipe, dijo, «Te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo, o de algún otro?». Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le predicó a Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, «Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?». Felipe dijo, «Si crees de todo corazón, bien puedes». Y respondiendo, dijo, «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no le vio más el eunuco, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, predicaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Y antes de que continuemos con nuestra lectura, si nos estás viendo o escuchando en YouTube, en Spotify, en TikTok o en cualquier otra plataforma, quiero invitarte a que te suscribas para ser parte de nuestra comunidad comprometida con la palabra. Pero si quieres recibir muchos más recursos que te ayuden en tu crecimiento espiritual, te invito a que nos visites en rinconbiblico.com. Queremos verte hoy mismo en rinconbiblico.com. Ahora leamos el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él dijo, «¿Quién eres, Señor?». Y le dijo, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Él, temblando y temeroso, dijo, «Señor, ¿qué quieres que yo haga?». Y el Señor le dijo, «Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que, llevándole por la mano, le trajeron a Damasco. Y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, «Ananías». Y él respondió, «Heme aquí, Señor».
Y el Señor le dijo, levántate, y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ananías fue entonces, y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y luego predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y se asombraban todos los que le oían, y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo crecía en fuerzas y confundía a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos tuvieron consejo entre sí de matarle. Mas sus acechanzas llegaron a ser sabidas de Saulo, y guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una espuerta. Y cuando llegó a Jerusalén, intentaba juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, entrando y saliendo. Y hablando valerosamente en el nombre del Señor Jesús. Y hablaba y disputaba con los griegos, pero éstos procuraban matarle. Cuando los hermanos lo supieron, le llevaron hasta Cesarea, y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y sucedió que, mientras Pedro pasaba por todos aquellos lugares, descendió también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Joppe una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir, Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó, y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Joppe, oyendo los discípulos que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres, a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Entonces se levantó Pedro y fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala de arriba, y todas las viudas le rodearon, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Pero Pedro, haciendo salir a todos, se puso de rodillas y oró, y vuelto al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó, entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y fue notorio en toda Joppe, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Joppe en casa de un cierto Simón, curtidor. Estos son los versículos 17 al 32 de Proverbios 10. Camino a la vida es guardar la instrucción. Mas el que desampara la reprensión, yerra. El que encubre el odio es de labios mentirosos. Y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo. Mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos. Mas los necios por falta de cordura morirán. La bendición de Jehová es la que enriquece. Y no añade tristeza con ella. Para hacer maldades como deporte al necio. Mas la sabiduría es placer al hombre entendido.
Lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos les será dado lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece. Mas el justo permanece para siempre. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos. Así el perezoso al que lo envía. El temor de Jehová aumentará los días. Mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría. Mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto. Pero destrucción a los que hacen maldad. El justo jamás será removido. Mas los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría. Mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada. Mas la boca de los impíos habla perversidades. Es así como concluimos la lectura bíblica de hoy, pero no te desconectes. Al contrario, este es el mejor momento para que sigas en comunión con el Señor y le permitas hablarte para que confirme lo que te ha dicho a través de su palabra. En rinconbiblico.com no estamos buscando entretenerte con simples lecturas, sino que queremos que te pongas en acción. No es solo asunto de oír, sino también se trata de hacer, para no solo tener una fe vacía, sino vivir una vida en constante crecimiento en Dios. Si aún no te has suscrito a nuestra comunidad, te invitamos a que lo hagas ahora mismo en rinconbiblico.com. Rogamos a Dios que regale un día muy bendecido y nos encantará encontrarte en nuestra siguiente lectura de la palabra de Dios en rinconbiblico.com.